Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Bienvenida al ingeniero David Rosero. Él es miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a conversar con el ingeniero Rosero fundamentalmente sobre los procesos de rendición de cuentas que se reactivan en Ecuador, pero es ineludible tratar también el tema de los carnets de discapacidad, pues el ingeniero Rosero fue uno de los que fueron acusados de tener un carnet de discapacidad que no se justificaba. Quisiéramos saber, ingeniero Rosero, cómo ha tomado usted este tema. Sabemos que han existido insinuaciones dentro del propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de que dé un paso al costado. ¿Cómo se encuentra en definitiva la situación? Estimado, muy buenos días, un saludo cordial. Creo que es importante hacer una aclaración. Quien está cuestionado es el presidente del organismo, Cristian Cruz. Perdóneme, tiene usted toda la razón. Traslademos la pregunta entonces a la situación de Cristian Cruz, por favor. Sí. Sería importante aclarar en función de... Le agradezco, realmente es un grave lapsus el que acabo de cometer, pero tiene toda la razón. ¿Cómo se encuentra la situación en todo caso del presidente Cristian Cruz? Bueno, a raíz de toda esta situación, nosotros hemos realizado varias acciones tendientes a investigar esta situación compleja que vivió la institución. Hemos dispuesto la creación de una veeduría para que los ciudadanos puedan vigilar todo este proceso. Se han abierto procesos en la Asamblea Nacional, entiendo también en otras entidades. Nosotros mismos solicitamos también la renuncia, en este caso, del presidente, y obviamente eso deberá seguir, su curso, ¿no? Nosotros, como usted conoce, somos objeto de fiscalización por parte de otras instancias del Estado, en este caso la Asamblea Nacional, y en ese marco, bueno, esperamos que se den todas estas situaciones, obviamente garantizando el debido proceso. En todo caso, a pesar de esta situación, nosotros seguimos trabajando, seguimos realizando el cumplimiento de nuestras atribuciones. Como usted bien lo mencionó, hemos retomado el proceso de rendición de cuentas, que por ley están obligadas a entregar tanto las 5 funciones del Estado, las distintas autoridades de elección popular de los GATS, y el plazo se ha extendido hasta el 31 de octubre, tanto para que a través de medios de comunicación o medios alternativos tecnológicos se realice la rendición de cuentas y luego se pueda subir al portal digital de la página web del Consejo de Participación para cumplir con la ley. Universidades, autoridades y todos quienes realicen actividades de interés público, ¿no? Ingeniero, muy buenos días. Usted nos comenta que se ha solicitado al titular del Consejo de Participación Ciudadana una renuncia. ¿Cuál ha sido la respuesta? Y en caso de que no haya una respuesta favorable respecto de esta petición, ¿habrían pensado ustedes en avanzar en un proceso de destitución? ¿Cómo se entiende o puede usted explicarnos cómo debería ser el proceso en este sentido para verificar en todo caso cómo fue la emisión de este carnet? El señor Cristian Cruz tiene un carnet con una discapacidad del 81%. De acuerdo a la normativa para la emisión de estos carnets, sería una persona que prácticamente no podría hacer nada. Bueno, en efecto, él tiene que aclarar todas estas situaciones, lo ha hecho ante el Pleno del Consejo de Participación, también ha comparecido a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Salud, y otras instancias en las que ha sido requerido. Obviamente nosotros, como bien le señalaba, llegamos hasta ese planteamiento de la solicitud, porque nosotros tenemos un órgano de fiscalización
que es el Parlamento Nacional. Recordará lo que pasó con los anteriores consejeros, había muchas voces en torno a la renuncia o destitución, pero al final del día quien genera cualquiera de estos procesos, respetando obviamente la garantía constitucional en función de pruebas de cargo y descargo, es la Asamblea Nacional. En todo caso, a pesar de esta situación obviamente compleja, nosotros continuamos trabajando en torno a acreditar, lo hemos hecho hasta la fecha, 150 mecanismos de control social, vedurías, observatorios. Hemos avanzado en lo que tiene que ver a la designación del superintendente de ordenamiento territorial, revisar los requisitos e inhabilidades y continuar con todas las acciones en torno al Consejo de Participación Ciudadana. Y obviamente ya tendrán que ser las autoridades respectivas las que realicen el debido proceso en este caso. Ingeniero Rosero, los medios de comunicación hemos recibido el correo electrónico que lo ponemos en pantalla. Dice, como es de su conocimiento, se ha retomado el proceso de rendición de cuentas. En este sentido, les recordamos que las instituciones deben subir la información hasta el día 31 de octubre del presente y para hacerlo deben estar registradas en la plataforma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para las que han realizado el registro, por favor, seguir el debido proceso. Las instituciones que no han registrado, hacernos llegar para no tener inconvenientes. Firman un analista de promoción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a hablar sobre este tema de la rendición de cuentas de medios de comunicación. Lo dejamos pendiente para una segunda pregunta, pero quisiéramos referirnos a estos informes que tienen que dar las entidades públicas, los procesos de rendición de cuentas. Estos se convirtieron en un tema bastante aberrante durante el correísmo, pues usted recordará esas situaciones en las cuales se contrataban hoteles de 5 estrellas, grandes escenarios, DJs, bocaditos, con frecuencia varias entidades publicaban lujosos volúmenes con todas las obras, contratando diseñadores, gastando una cantidad enorme de dinero para estas reuniones fugaces, pero al mismo tiempo fatuas y sin mucho sentido, pues la rendición de cuentas, entendemos, no puede ni debe tener ese tratamiento que se dio durante el correísmo. ¿Qué se va a hacer de diferente ahora con respecto a la rendición de cuentas de las entidades públicas? Sí, usted tiene toda la razón. Una sabatina no es rendición de cuentas o un proceso unidireccional donde únicamente existe conciertos, comelonas o acciones de falta de información. Eso no es rendición de cuentas. Se tergiversó el concepto como tal. De acuerdo a la Ley Orgánica del Consejo de Participación, artículos 9, 10, 11 y 12, el proceso de rendición de cuentas es un tema de doble vía, es decir, la autoridad informa sobre lo que ha hecho durante el año y la ciudadanía en una deliberación pública, en una asamblea, que hoy lo pedimos que sea a través de medios de comunicación o a través de medios virtuales como el que estamos el día de hoy, básicamente pueda comentar, proponer, criticar, plantear, aplaudir o criticar en este sentido la acción de la autoridad, puede ser de GAD o un asambleísta o un ministro, universidades, y también el tema de los medios, ¿no? En ese sentido, la rendición de cuentas tiene que ver con temas claves de qué se debe informar. Por ejemplo, para las autoridades de elección popular, sobre su plan de trabajo, sobre el cumplimiento de su plan de trabajo, sobre los proyectos ejecutados, sobre todo lo que tiene que ver al presupuesto, a la situación de las distintas propuestas generadas o centradas ya en territorio. Y luego, evidentemente, toda esta información con la retroalimentación de los ciudadanos, de las organizaciones, se debe subir esta información a la página web del Consejo. Entonces, nosotros no estamos con el ánimo inquisidor, no es ese el afán, más bien el afán es de ser un proceso bastante técnico, desde el punto de vista también de apoyar
a los medios, a las universidades, a los GATS que requieran la ayuda del acompañamiento del Consejo de Participación para que se cumpla de la mejor manera este proceso. Cabe indicar que el incumplimiento obviamente genera responsabilidades a quienes manejan recursos públicos, en el caso de la Contraloría General del Estado. Entonces, básicamente el ánimo es ese, de que se pueda dar cumplimiento a la transparencia de la información y en lugar de hacer las asambleas o los procesos de deliberación pública que antes se lo hacía con conglomerados sociales, con ciudadanos, hemos pedido que esto se lo haga a través de medios alternativos, con Zoom, con Facebook Live, con otras herramientas tecnológicas, pero que exista esa retroalimentación, ese proceso donde la autoridad informa y luego escucha y toma en cuenta para mejorar la gestión en el próximo año. Vayamos, para no perder la línea, a lo que sucede con los medios de comunicación, que también se los incluyó aquí. Esto fue parte de un debate que se generó durante el correísmo, cuando Rafael Correa intentó poner a los medios de comunicación como un servicio público, en lugar de considerar a la comunicación un derecho. Tema muy debatido y que fue parcialmente corregido ya en la Ley de Comunicación por el actual gobierno. Como consecuencia de esto se trajo también o se creó la necesidad de que los medios de comunicación en actos públicos rindan cuenta a sus oyentes. Quizá como un antecedente debemos decir que los medios de comunicación estamos rindiendo cuenta diariamente. Este momento lo estamos haciendo. Acabo de equivocarme con usted y hemos tenido unos puntos menos al plantearle esa pregunta, pero así es. Diariamente estamos bajo la lupa de nuestros oyentes, de nuestras audiencias, y se ha visto realmente como algo muy controversial esto de exigir a los medios de comunicación privados, me refiero el hecho de que se den también esta rendición de cuentas. Incluso estamos sujetos, siendo entidades privadas, a publicar información privilegiada como los balances, a crear emisiones en las propias radioemisoras o en lugares públicos, en hoteles, como hacían las entidades públicas anteriormente, emisiones que realmente, lo decimos con toda certeza, a nadie o prácticamente a nadie les interesa. Hemos visto resultados por varios años que se ha realizado esto. Esta rendición de cuentas, en nuestro modesto criterio, podrán haber discrepancias, sin duda. Para los medios privados no son sino un rezago del acoso que tuvo el correísmo hacia los medios de comunicación, ingeniero Rosero. ¿Va a seguir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social exigiendo esto? Bueno, nosotros lo que hacemos únicamente es cumplir con la ley orgánica del Consejo de Participación. Había recalcado que nuestro afán más bien es acompañar, ayudar para que el proceso se realice de la mejor manera. Ya no estamos en esos tiempos donde nosotros, en particular mi persona, no solo que denunció al ex superintendente de comunicación por todas las irregularidades y arbitrariedades cometidas, sino que específicamente tiene que ver con una situación que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación, que establece lo siguiente, ¿no? La obligación de rendir cuentas a las autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen los servidores públicos sobre actos o omisiones. Entonces, en esa acápite, obviamente se establece también aquellas personas jurídicas que realizan actividades de interés público, pero vuelvo y repito, incluso cuando había todos estos temas de incumplimientos, toda esta lista era remitida anteriormente, en la década anterior, a la Supercom, que tenía esta facultad sancionadora. Hoy más bien se hace una acción en función de que en un programa radial, por ejemplo, de 1 hora, se dé a conocer las diferentes programaciones, se realice una especie de retroalimentación con la ciudadanía, de qué aspectos mejorar. Es un asunto más desde el punto de vista de cumplimiento legal, pero que no tiene este afán, yo digo, sancionador o desde el punto de vista. Nosotros, de hecho, no podemos realizar esa acción, únicamente receptar el informe de rendición de cuentas, no así en el caso de quienes manejan fondos públicos. Me refiero a GATS,
ministerios. Eso es muy diferente, es extremadamente diferente. Incluso los medios públicos, si caen dentro de esa situación, partiendo del hecho de que toda la actividad de las entidades públicas, de los medios públicos, se lo hace con dinero de los contribuyentes y cabe, sin ninguna duda, exigir una rendición de cuentas de cómo se utiliza cada centavo. Así es. En todo caso, básicamente este es el ánimo de que en una hora radial o en un programa abierto hacia el público se dé a conocer las actividades que se han realizado, lo que tiene que ver a los diferentes, a la programación, y que se pueda de alguna forma retroalimentar y que la ciudadanía pueda opinar para que se pueda en todo caso mejorar. Esa básicamente es el afán. Y nosotros también hemos elaborado algunas guías. Quien le ha remitido estos correos son técnicos del Consejo que pueden ayudar, acompañar a que se dé de mejor manera este proceso. Y nosotros estamos realizando hoy una capacitación a nivel nacional a todas las entidades que tienen que realizar este cumplimiento. Generalmente ha habido buenos niveles de hasta el 80, el 90% de cumplimiento, y no hemos tenido mayor inconveniente. Como yo les señalaba, al menos, y eso es una garantía en este consejo, más bien ha sido un aspecto democrático en realizar estos temas. Ingeniero Rosero, quizás ahí es importante tener criterios mucho más claros de cómo deben realizarse las rendiciones de cuentas y cuáles son los objetivos y las metas que se quieren cumplir a través de esto, para evitar lo que hemos vivido todos estos últimos años, que las rendiciones de cuentas se conviertan en espacios de promoción política, de propaganda, no se diga cuando estamos cerca y próximos a una campaña electoral. Entonces vemos que lo que hacen las autoridades es convocar a un auditorio. Ahora por el tema de la pandemia eso no será posible. Se presenta un PowerPoint en lo que aparentemente todo ha sido exitoso, ha habido una importante cantidad de logros, cuando ni siquiera se cumple, o muchas instituciones ni siquiera cumplen con la ley de transparencia, de tener en sus páginas web toda la información que tiene que ver con las acciones y la gestión que se viene realizando. Cuando se necesita o se requiere cierta información, es prácticamente imposible encontrarlas en las páginas web, que están totalmente desactualizadas o con una gran cantidad de información ausente, y se dan otras situaciones mucho más complicadas, inclusive como la que se está viviendo ahora en el municipio de Cuenca, cuando los empleados, funcionarios y trabajadores están siendo obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Entonces, ahí es importante pensar que la rendición de cuentas no puede ser únicamente en un evento de promoción política o de imagen, sino más bien debe ser una rendición de cuentas permanente y constante a través de los medios que las propias leyes exigen. Sí, hay distintas realidades, en efecto, sobre qué se debe informar, sobre el cumplimiento de las políticas, planes y programas, sobre la ejecución presupuestaria, sobre los procesos de contratación pública, sobre el cumplimiento de las recomendaciones de las entidades de control, sobre el cumplimiento del plan de trabajo entregado al CNE en el caso de las autoridades de elección popular, y también en el caso de empresas públicas, jurídicas, todo lo que tiene que ver a los balances anuales, a los niveles de cumplimiento y obligaciones. Entonces, la ley establece sobre qué se debe rendir cuentas. Lo que hay que entender es que es un proceso de doble vía, es decir, la autoridad entrega la información y luego tiene que estar preparada para escuchar, para tomar en cuenta las propuestas, los comentarios, las críticas, o recibir también los aplausos de la gente. Esto ayuda a mejorar la gobernabilidad. Si yo solo invito, por ejemplo, a la rendición de cuentas a mis amigos, evidentemente no voy a tener una visión global de la realidad. El 75% de las autoridades que fueron a la reelección a nivel nacional perdieron precisamente por uno de los factores, por no cumplir con procesos de transparencia, de información, de participación ciudadana, de generar procesos en territorio de toma de decisiones conjunta con la ciudadanía, y luego eso les pasó una factura enorme. En ese sentido, los temas de participación tienen que ver precisamente con mejorar la gobernabilidad, tomando en cuenta en las decisiones a la población, a la sociedad civil,
en todos estos ámbitos. Y en ese sentido, como Consejo de Participación, más bien nosotros hacer un llamado a las autoridades, a todos quienes estén obligados a rendir cuentas, a poder utilizar esta herramienta para precisamente que se mejore la transparencia de las administraciones. Hay diferentes ejemplos, instituciones que son modelo en cuanto a subir toda la información a la cápita de transparencia, y otras que no. En ese sentido es un proceso, yo le digo, no solo de voluntad política de autoridades para evitar problemas con la ley, sino que también un derecho de los ciudadanos exigir esta información, porque al final del día son recursos públicos o actividades de interés público en el caso de lo que establece la normativa. Yo quisiera insistir en esto, ingeniero, si me permite. Estas situaciones que usted señala se dan sin inconveniente. Me refiero nuevamente a los medios de comunicación privado y la situación que nos ponen de estar participando también en estos informes de carácter público. Cierto es que posiblemente no generan mayores inconvenientes al Consejo de Participación Ciudadana, sí a los medios, en el marco de muchísimas cosas que requiere para cumplir adecuadamente con nuestras audiencias. Tenemos que distraernos con estos temas en situaciones forzadas, emisiones al aire que no cumplen de ninguna manera con el propósito, la razón de los medios de comunicación, la razón de ser, de informar, de entretener o de educar. La interacción y las sugerencias de los oyentes los recibimos diariamente de nuestras audiencias a través de WhatsApp, email, Facebook y otras plataformas. Realmente pensamos y aprovechamos la oportunidad para decirle a usted que estas rendiciones de cuenta de los medios privados no constituyen sino un esfuerzo y un tiempo perdido. Quizá justifican en algún grado cierta burocracia, como la persona que tiene que estarnos enviando estos correos electrónicos. Y esto nos lleva más bien a la reflexión incluso que se está dando alrededor del propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted sabe que hay iniciativas para disminuir radicalmente sus funciones, incluso para desaparecerlas. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema nuevamente. Sí, hasta el momento las preocupaciones o las observaciones que ha existido al Consejo tienen que ver básicamente con la atribución de designación de autoridades. No se ha hablado hasta el momento sobre el tema de las otras atribuciones, de control social, de rendición de cuentas, de participación, de lucha anticorrupción. Se ha centrado todo el debate, incluso en el Parlamento Nacional, sobre el tema de la designación de autoridades. Vuelvo y repito, nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con la ley, el artículo 9, 10, 11 y 12 de esta normativa, pero hoy no es el afán de lo que pasaba antes, más bien es un afán de transparentar, por ejemplo, como lo hemos hecho en Imbabura, para poner un ejemplo. Toda esta situación que por mensajes, por WhatsApp se ha pedido mejorar o rectificar, se ha hecho un compilado, un resumen de toda esta situación y se ha presentado antes de la pandemia en audiencia pública en el tema de los medios, o si no en horas radiales, incluso con presencia de funcionarios del Consejo en esos programas, básicamente como observadores, como oyentes. No ha habido mayor inconveniente en este tema del cumplimiento, pero en todo caso nosotros estamos para mejorar estos procesos. Yo tomaré en cuenta estas sugerencias. Obviamente el tema ya del debate se centra en la Asamblea Nacional en todo este proceso, precisamente la designación. Nosotros estamos avanzando en lo que nos corresponde. Hemos revisado los requisitos para el superintendente de ordenamiento territorial, que tiene su sede en la ciudad de Cuenca, y en este sentido hemos avanzado en el proceso de normativa de la designación del defensor público también. Hemos solicitado al Ministerio de Economía que transfiera los recursos económicos mínimos para continuar con estos procesos de designación, ya que es una atribución constitucional que nosotros tenemos, hasta ver cómo se da el debate en la Asamblea en torno a las competencias. Los GATS, las prefecturas, los municipios, las subsecretarías, las entidades de gobierno, las empresas públicas, todas ellas tendrán que seguir cumpliendo con estos procesos de rendición de cuentas. 4,000 más o menos instituciones, universidades, empresas públicas, etcétera, catastradas a nivel nacional. Esto es una información cotejada con distintos organismos de control,
y básicamente, vuelvo y repito, es un asunto de tema legal, ¿no? Evidentemente, de existir una reforma, una situación, nosotros también nos acogeremos, pero tenga la plena seguridad que este es un proceso más bien de ayuda, de acompañamiento técnico, un proceso fraterno de poder realizar esta acción en el cumplimiento, obviamente, de la normativa, ¿no? Y en ese sentido, más bien, agradecer estos espacios democráticos que nos permiten informar las diferentes acciones que estamos realizando, tanto de acreditación de veedurías, de observatorios, de todo lo que tiene que ver a la designación de autoridades. Nosotros en otros momentos hemos conversado también sobre los informes anticorrupción que hemos presentado por el tema de sobreprecios en insumos médicos, sobre el tema de irregularidades del gobierno anterior, del gobierno actual, y en ese sentido hemos estado avanzando en este proceso. Bien, muchas gracias por su presencia. Han escuchado al ingeniero David Rosero, él es uno de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es